Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, domingo 15:08 de la noche. Hoy con un programa súper especial, nos llena de orgullo poder tener esta conversación con Gilberto Reyes. No tengo que hacer ninguna presentación. Gilberto es una persona pública, conocida por todos nosotros. Nos llena de orgullo poderlo presentar y compartir con ustedes acontecimientos que están sucediendo en este momento en Cuba y que es mejor que él para poder compartir un rato y tener esta vivencia clara, certera de esas cosas que nos están preocupando. Para nosotros es un privilegio. Si usted está con nosotros por primera vez, le damos las gracias. Si no se ha suscrito al canal, por favor, le invitamos a que se suscriban, que utilice los algoritmos que ofrece la plataforma, como es la manito arriba, la campana. Eso es gente que le van a permitir notificarlo a usted cuando estemos subiendo nuevos programas, y así vamos a poder tener el beneficio de que usted a la vez lo compartan y pueda llegar a tantas personas como podamos para darle luz de los acontecimientos que están en este momento en pleno desarrollo. Sin más dilaciones, gracias a todos ustedes. Por favor, compartan y pasemos esta conversación con Gilberto Reyes. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Hoy una velada de lujo que me empequeñece a mí ante el personaje que no voy a presentar porque todos ustedes lo conocen, así que no voy a pasar ni voy a pegar por el error de dar una presentación inmerecida para mí. Gilberto Reyes, hermano, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, hermano. Un placer de poder estar contigo y compartir contigo. Me encanta. Perdona por mi actitud inmigrante ilegal de la tecnología, pero bueno, aquí estoy ya. Bueno, Al final logramos. somos dos. Yo sé que yo te lo he dicho, que yo soy un improvisado en este mundo, y aunque crea la gente que sé mucho, ¿sabes qué? Sé tanto que no sé nada. ¿Cómo es que decía el famoso? Así, así, así era como decía. Así Sé que tanto que no sé nada. cuando me atreví a acercarme a ti para hacer el programa, siempre fue con la idea de no remembrar el personaje que tú eres para la comunidad cubana, sino al revés. ¿Qué es lo que está pasando en Cuba desde tu punto de vista? Pensar y hablar sobre eso, y sobre todo porque hoy tengo entendido que tu programa, el monólogo ese que tú vas, tiene un mes nada más de vivencia. Yo creía que era más tiempo. Y No, te no. digo, hay tantos temas que hablar que mejor me callo. Todo tuyo. No, 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 me da muchísimo placer poder compartir. Y una de las cosas que me parecen una maravilla de esto que está pasando con Socotroco, que es la Otro. página que tenemos en YouTube. Socotroco, desde el principio tuvimos que explicar a muchas personas que no es que sea el señor este sin casa. Socotroco es cualquiera de estos tipos que quieren imponernos algo a lo cual no, en el fondo realmente no estamos acostumbrados, no, no queremos aceptarlo, no, aunque muchos hayan perdido la idea de que eso no es, sí es, y lo podemos hacer. Y Socotroco se creó precisamente para eso, o sea, para darle espacio a esa libertad, a la libertad que necesitamos, a la libertad a la cual nos debemos, a la cual alguna vez tuvimos y la perdimos de alguna manera y la tenemos ahora. Y me dio mucho gusto porque, qué sé yo, o sea, no es solo Oliet que está en Alemania, es su hermano que está en New Jersey y son muchos cubanos. O sea, se ha armado una clase de equipo muy bueno para hacer esto que hacemos. O sea, si hay algo que le duele, que fue lo que hablamos hoy, que le duele a la tiranía o a los tiranos en general, es que te burles de ellos inteligentemente. O sea, burlarse es fácil. Ahora, burlarse con inteligencia ya es otra cosa. Es un arte. Y eso duele. Y creamos un equipo muy bueno.
hay diseñadores, hay gente que sabe mucho más que tú y que yo de todo esto, y crean cosas, y le damos la oportunidad a la gente de compartir esto. O sea, hacer humor con estas cosas duele, siempre dolió, o sea, toda la vida, desde la Cuba republicana, era muy duro para la gente que está en el gobierno. Alguien dijo una vez, mientras peor le va al gobierno, mejor le va a los humoristas. Yo no me considero humorista, pero me da mucho gusto hacer humor con las metidas de pata que hacen esta gente. Cierto. Fíjate que una de las cosas que más me ha causado anhelo todo esto que está pasando es porque en el medio donde nosotros vivimos aquí, como clásicamente se dice en el cubaneo, existen muchos cubanólogos, muchos individuos que supuestamente conocen al dedillo lo que está pasando y son y entienden opiniones. Cada rato tú ves, no, si quitamos a los antros, eso como los medios como Indiovisión y Telebasura, que son gente que lo que se la pasan es sembrando veneno, porque eso son clase aparte, pero dentro de la Exactamente. gente ingenua que se cree que mete opiniones, que ya se cayó el gobierno, que Díaz-Canel cogió la maleta y se fue, y que quedó el hijo. Entonces, hay tanta gente que a mi creencia, a mi convicción están equivocados, pero hay que darle su beneficio que tienen el derecho y la libertad para expresarse, ¿verdad? Pero Pero es una completamente. contaminación de ideas que hay, que lo que en vez de dar luz, lo que hace es envolver más el lío, ¿no? Es complicado. Yo estaba viendo cosas ahora, por ejemplo, o sea, los tipos que definen y ya están las conversaciones y Raúl es el que está hablando o el tuerto es el que está hablando. Cada vez que yo oigo a alguien decir, mi gente, tengo la última noticia. La última noticia no la tiene nadie. Nadie. ¿Desde cuándo lo de Venezuela? ¿Te acuerdas? Y todo el mundo, y mañana, ¿y por qué no es todavía? No, no, esta gente sabe más que nosotros. Ellos son los que hacen eso, no somos nosotros. Nosotros podemos opinar, podemos decir mil cosas, pero no es realmente lo que debe estar pasando. En este momento esta gente está jugando ajedrez del duro, de Bobby Fischer y Kasparov y el copón bendito. Y nosotros nos estamos haciendo los adivinadores, que no existen, o sea, no ha existido nunca, como no existen los comunistas, que cada vez que la gente me dice, ¿qué me vas a decir comunista? Digo, no puedo decirte porque te llamaría fantasma. Y no existen, ni los comunistas, ni los fantasmas. Existen oportunistas, aprovechadores, descarados, hijos de la grandeza, tú sabes, pero comunistas no existen. Desgraciadamente o por suerte, nosotros conocimos la teoría que nunca se ha puesto en práctica y por tanto no existe ninguno. Y entonces, cada vez que alguien me dice, me voy a llamar comunista, digo, no puedo, porque sería completamente absurdo llamarte comunista. Y he tenido problemas con gente porque me dice, porque digo, no existen, no hay uno que sea comunista, ninguno. Es muy difícil encontrar un comunista. Bueno, es muy difícil, no, no hay manera de encontrar un comunista. Gustavo, imposible. No existen, como no existen los fantasmas. Claro. Yo, tú sabes, recordando, por ejemplo, de donde tú hiciste la película de Plantados, que trajeron tú en tu imagen esa actoral que de verdad, no voy a decir que fue el papel de tu vida, porque el papel de tu vida está por venir todavía, pero presentaste una temática y gracias al hilo en el esfuerzo que hizo para hacer la película, es un reflejo de lo que está en Cuba, de lo que pasó y que hacia querer entender que los de aquí, como tú dices, ya tienen la respuesta para resolver ese drama de lo que pasó y que lo que quieren que ya que se resuelvan en 2 minutos, cuando llevamos aquí 70 años prácticamente dándole vuelta a la noria y nadie hace nada. O sea, no es que nadie hace nada, sino que nadie hace una conjunción directa. Entonces, cuando está ahora, que está directa ahí en la playa, con todos esos barcos, con todo ese mismo escenario que pasó como lo de Venezuela, entonces están los cubanólogos opinando y da tristeza eso porque
Los americanos tienen una forma de ser que quizás todavía con todos los años que llevamos aquí mucha gente no la entiende. Ellos están velando por sus intereses, no los intereses de nosotros. Ellos les conviene que Cuba caiga, ellos les conviene que el problema en Cuba se arregle, pero es porque tengan un interés, porque por hermanitos de la caridad no van a exponer todo. Eso cuesta millones lo que costó frente a Venezuela y lo que está costando ahorita en Cuba. Así que hay un propósito para eso y ellos se están tomando su tiempo y hay que dejar que los acontecimientos, como hay un comentarista en Venezuela que dice acontecimientos en pleno desarrollo, que por cierto es izquierdoso, pero el individuo tiene razón, deje, observe lo que vaya a pasar y si usted no tiró el gollejo de naranja cuando tenía que haberlo tirado, no venga ahora a, tú sabes, de postalista, como decimos nosotros, de querer figurar de que es el que sabe más, como tú dijiste, tienen la última, acaban de hablar directamente ahí al Palacio Presidencial y le dijeron que Canel estaba con la maleta. Eso da pena, da tristeza. Y de la película hay que sacar no sé la palabra, sería X, una expresión, de que en lo que sucedió allá, el tumbar el gobierno, no es una garantía de que simplemente porque los americanos pongan un gobierno ya va a cambiar eso. Hay un daño moral en Cuba de Oye, generaciones y limpiar eso no va a ser fácil. Gustavo, 67 años es mucho tiempo. Tú Hay sabes, tres generaciones ahí. bueno, tres si pensamos en 20, pero si supuestamente, como se dice, las generaciones se suceden cada 10 años, Ah, bueno, imagínate tú, estamos hablando de 6 generaciones. generaciones. Y, O sea, yo te voy a contar esto porque me gustó y quiero que lo compartas. Fernando García, mi compadre, un pintor amigo mío, cuando hubo las protestas, cuando empezó lo del lío del internet y esas cosas, dígale, Fernando, ¿cómo es posible que esos jóvenes protesten? O sea, cuando no hay luz, cuando no hay agua, cuando no hay comida, protestan por el internet. Y Fernando me dijo, Gilberto, esos muchachos nacieron sin luz, o sea, sin electricidad, sin agua, sin comida. Lo único que ellos conocieron fue el internet y se lo acaban de quitar. O sea, por eso protestan. Fíjate si hay generaciones degeneradas en el tipo de que te digo que ya viene bajando eso. ¿Cómo tú puedes pretender que alguien proteste por algo con lo que nació? Él nació sin electricidad, sin agua, sin comida, sin leche. Lo único que conoció fue el internet. Para él lo único nuevo fue el internet y se lo quitaron. Y entonces es muy difícil entenderlo porque además uno ya está lejos de esas cosas claro. y es súper difícil. Y yo te digo, Gustavo, para mí el respeto lo tiene toda la persona que, que se ponga en contra de esa tiranía. Para mí tiene todo el apoyo del mundo. O sea, no me importa. Mucha gente a veces me habla y me dice, no, ese tipo Gustavo de seguridad del Estado. Digo, coño, mi respeto para Gustavo, porque aguantó patá, piñazo y mordía para llegar hasta donde está. Entonces, mira, hasta que no se pruebe lo contrario, yo voy a apoyar a Gustavo. Claro. Porque es que desgraciadamente a veces se nos va el avión y nos ponemos demasiado fuerte con personas que luchan, que entregan cosas, para mí, ya te digo, el que levante la voz dentro de Cuba, 100%. Ajá. Fuera de Cuba, 100% lo tiene igual. O sea, para mí, ahora, la adivinación, que era lo que estábamos hablando al principio, que ahora sí, que yo sí tengo la última. Esto es ultra secreto. Y si es ultra secreto, ¿cómo tú lo sabes? O tú tienes contubernio con allá los hermanos, o qué pasa. No, no, tiene ¿Cómo una algo? línea directa con el Palacio Presidencial. Exactamente. ¿Cómo algo ultra secreto Claro. tú puedes saberlo?
Yo le tengo un temor muy grande a esa expresión de que vayan enseguida y se caiga. Y, tú sabes, hay mucho resentimiento en Cuba, gente que ha recibido palo y el que dio palo. Y yo me imagino un escenario dantesco. Imagínate tú que de buena primera pasa como lo que pasó en Rumanía con Ceausescu, que salió la sorda y acabaron con el tipo en medio de la calle a patada limpia, para decir una expresión. Sí, ¿Sabes sí, qué? sí. En Cuba, si no hay un control, un intermedio, o sea, eso que están tratando de hacer como en Venezuela, poner un sistema de transición que nos guste o no nos guste, pero si no vamos a un medio de transición, oye, las sordas se van a ir a la calle y lo que van a tener que llevar los americanos son pailones de esos, de los que mueven tierra para mover muertos, porque la gente va a salir a la venganza de muchísimos Gustavo, que han Gustavo, sido. Gustavo, yo recuerdo una persona que yo conocí en la Lisa hace 30 años atrás. Y el tipo, cada vez que íbamos a su casa, Wilfrido Domínguez y yo, un amigo que vive en, bueno, como todos los cubanos, en el reguero ese que hay en el mundo, en Barcelona vive él, íbamos a verlo y el tipo siempre alaba por un machete. Dice, siempre lo tengo despasmado. Está listo. ¿Y por qué? Y porque cuando haya lo que tiene que haber, yo voy a ir donde está el jefe de sector, no me acuerdo quién era, y le voy a cortar los dos brazos. ¿Te imaginas? Te estoy hablando de 30 años atrás, de 30 años para acá, cuántas cosas peores ¿Cuánto nos han pasado. resentimiento hay? Es muy difícil. Entonces, tú no puedes soltar eso a la barbarie. Mucha gente dice, ah, porque ahora Venezuela. Y dice, mira lo que pasó en Irak, en Irán. Lo que pasó. Tú no puedes quitar un régimen y dejarlos ahí suelto, porque va a salir todo ese resentimiento, toda esa cosa que existe. Va a ser muy duro. Entonces tú no puedes hacer eso. Tienes En que dejar a Cuba, alguien que controle. la familia que está en Cuba, a la que menos le hayan dado, le tienen que haber dado palo a alguien de ellos, aunque sea alguien, o sea, A alguien uno. que está tocado por la maldad Gustavo, del sistema. Gustavo, hay mucha más gente en Cuba que ha recibido palos que los que tienen ayuda de Estados Unidos. Que cuando a mí la gente me dice, bueno, pero es que cómo le va a quitar la ayuda, que la gente que manda, digo, pero eso es el 1% de la población general de Cuba. O sea, hay un por ciento mucho mayor del que ha recibido palos de que el que recibe $100 al mes. Claro. Y eso, esa gente está resentida. Es absoluto. Y el Más día que tengan un filo, por ahí se van. Más que olvidamos que todo esto no es ahora. Acuérdate que hubo gente que no conoció a su padre durante 20 años. El padre se fue de Cuba y a él no lo dejaban, no la dejaban a esa persona comunicarse con su padre. En Cuba, no aquí. Oye, yo en el 93 y para yo comunicarme con mi familia tenía que llamar a Canadá. Yo no podía llamar directamente a Cuba y ahora protestan, ah, porque no podemos comunicarnos directamente. Pero si yo no podía, yo tenía que llamar a Canadá para que de Canadá me conectaran con Cuba. Pero eso se nos olvida, se nos va y el resentimiento no entiende de historia. No, eso no entiende, entiende de lo que te hicieron a ti. Exacto. Así que yo espero que la gente logre entender que esa transición es el camino, nos guste o no O nos no nos guste, guste, tiene que ser antes de así. lo que puede, el oprobio que va a haber sangre. Lo que pasa es que tienes que aprender que va a haber leyes, o sea, que hagas cosas o no. A mí me da mucha gracia, no me da gracia, me duele que Ah, mucha gente ahora dice, ah, bueno, cuando se caiga, yo viro ya, yo voy a virar. Gente que lleva 3, 4 años aquí o 6 meses, porque piensan que realmente va a ser lo mismo que cuando ellos salieron de Cuba, que la diferencia es que no va a haber un jefe de sector o alguien que lo reprima. Lo que no entienden es que vas a tener que trabajar, porque si no trabajas, no vas a poder robar, porque si robas te van a meter preso. ¿Tú entiendes? Si no, no es que le robes al gobierno, el gobierno, que le robes a la empresa para la que vas a trabajar. Si le robas te van a meter preso. eso es parte de lo que te digo, en la parte generacional, ese veneno que está en la que asimiló la población, ese es el del resolver, por ejemplo, uno de los casos clásicos, ¿verdad? Sí. Eso va a costar trabajo quitárselo de la Quitarle de mentalidad. la cabeza.
Mi mujer dice que mi mujer vino con 4 años y se crió en Nueva York. Ella dice, el problema de Cuba es que tenemos eso, porque aquí se rompe algo y yo le digo, "Shh, no lo bote, dame acá, yo lo arreglo, yo resuelvo eso, yo resuelvo eso. No, bote y compra otro. Oye, ¿tú sabes la cantidad de gente que gana dinero con ese bota y compra otro? Que ese mismo gasta dinero en lo que tú haces. Que eso es lo que no entendemos. Claro. 67 años son muchos años, Gustavo. No hay manera, no hay manera, no existe manera de que de un día para otro, yo le comentaba a alguien hoy, hace mucho tiempo alguien me dijo, eh, eh, cambiar las estructuras se hace con dinero, cambiar la cabeza no. No. Voy a ti con lo que hablaba de plantado. Yo hasta plantado siempre dije, todos los hombres tienen un precio. Siempre pensé eso. Cuando yo conocí a los plantados, cuando conversé con ellos, cuando conocí sus historias, dije, no, no, hay hombres que no tienen precio. ¿Tú te imaginas que a un tipo tú le digas, tú nada más que tienes que decirme que sí, que tú con la cabeza no tienes que decir sí ni hablando, de que estás de acuerdo con el comandante y te vas ahora mismo? Y el tipo lo iban a liberar, él no lo sabía, claro. Y el tipo dijo, regrésame a la celda. Perdóname que te interrumpa aquí, que te voy a... No, no, adelante. Me acaba de tocar el corazón. ¿Sabes qué? Tengo una anécdota de una persona que, por supuesto, lo acabas de mencionar tú, que los conociste, que es Ignacio Cuesta, el Piche. El Piche El pillo. es un individuo tan, pero tan humilde y grande, que te voy a contar una anécdota que me pasó de la forma como yo lo conocí. Cuando estábamos en la campaña de Trump, del primer gobierno, estábamos por hacer en el mall de Westchester y se estaba reuniendo la caravana y cayó un palo de agua, pero horrible. Y en eso viene un señor, tú sabes, negrito, como decimos nosotros, con una java y mojándose. Yo no sabía quién era y le digo, señor, ¿usted viene para la caravana? Sí, métete para acá y se mete en el carro. Hicimos una amistad y fuimos fue como 4 o 5 caravanas. Y cuando veo que están hablando de la película, digo, pues este hombre yo lo conozco y lo veo en la televisión. Bueno, no puede ser cierto. Y cuando yo voy para allá y le digo, Ignacio, tú eres, sí. Cuando ese hombre me contó, a las lágrimas se me salieron en la parte donde tú dices que a hombres que sí valen, donde ¿Vale? estuvo 29 años guardado y unos meses, Oye, pasó parte de su tiempo en cuero, ¿cuánto dicen que este Mandela, no? Mandela es un niño de teta al lado de esta al gente. lado del Piche. Porque además hay que conocer las cárceles de Cuba, lo que pasaron esa gente. Y no es cuento, ahí se hace de verdad. Cuando Lilo hizo la película, yo le decía, mira, yo te lo puedo contar, yo puedo escribir 1000 libros, pero no es lo mismo. Todo el mundo cree que la batalla de Troya es porque está la película y todo el mundo se lo cree así. Nadie lee, tú sabes, la Ilíada ni nada. No, no, no. La gente vio la película y ya con eso tiene toda la información completa. Entonces, lo que pasa con Plantado y con Plantada es eso. O sea, está viendo algo ahí. O sea, es una representación de la realidad, pero lo está viendo. O sea, la gente, tú sabes que la gente no lee. Es muy difícil. La gente le cuesta leer. Y más en esta sociedad que es tan audiovisual. Tengo muchísimos amigos de los cuales yo grabo cosas que ellos escriben y me dicen, coño, lo que tú haces, o sea, es mucho más de lo que yo imaginé. Vázquez Portal, por ejemplo, que nada, nos conocemos hace muchos años, pero no habíamos chocado, no había pasado nada. Y Vázquez Portal me lo dice. Digo, Vázquez, porque la gente ya no lee. O sea, la gente lee primero. Muchas cosas que yo escribo a veces, que yo hago a veces, me dicen, coño, qué bueno lo que hiciste. Digo, yo no lo hice, lo hizo Vázquez Portal. Yo lo estoy diciendo, pero no por eso Shakespeare deja de ser Shakespeare. Yo hice Macbeth o hice, ¿cómo se llama? Hamlet, pero no soy yo. Yo interpreto lo que el tipo escribió. Claro. Y eso es lo que la gente no entiende. O sea, esa comunidad que se crea
entre un escritor y un intérprete, porque yo lo que soy es un intérprete. O sea, para mí, cuando yo encuentro un buen guión, que yo le digo a Vázquez, por ejemplo, o sea, no es lo mismo interpretar algo que escribe alguien mal que un buen guión. O Claro. sea, cuando tienes el buen guión, tienes el 75% de la pelea ganada. Eso es una ventaja. Fíjate que esa parte también, acotación, la mayoría de todas estas películas que vemos hoy en día, mencionaste Elena de Troya, y todo el mundo lo inmediatamente, Brad Pitt viniendo con el machete, cayéndole arriba, y nadie lee la historia. Y sabes que la mayoría de las películas te dicen en los títulos, basada en la historia, ni siquiera lo que estás viendo, lo que tú dices, es la Pero es que, realidad de lo que está en el libro, pero es que ni siquiera la gente lee basada en la historia. basada en la historia. Estoy hablando de que todo el mundo me dice, qué bueno lo que hice. Yo no lo escribí yo, lo escribió Vázquez Portalo, lo escribió Oliet Rodríguez. No soy yo el que lo escribió. Yo lo interpreto lo que ellos escribieron. Pero es que ni siquiera leen el encabezamiento, que son 2 renglones. Claro. Estamos hablando de Gustavo Rodríguez escribió esto para mí y yo lo estoy diciendo. Ni eso leen, Ni siquiera lo lee. ni siquiera. Es difícil. Bueno, yo, de verdad, para mí es una oportunidad. Si el programa durara 20 horas nos quedamos cortos con todo esto. Hacer una aclaración que era lo que yo quería desde el punto de vista, en mi opinión, de que hay muchos cubanólogos opinando, tienen derecho, estamos en un país donde ejerce ese derecho la libre expresión, pero créanme, Perdóname, se rayan. tienes toda la razón, pero no me vengas más con ese cuento. O sea, nosotros estamos aquí abajo. O sea, tú puedes tener tu opinión, como dices tú, tienes todo el derecho del mundo, pero te tengo la última, algo secreto. Pues si es tan secreto, ¿cómo tú lo vas a saber? O Sí. tú eres amigo de Raúl Castro o amigo de Trump. En algo tú andas, porque no puede ser que tú tengas algo secreto de lo que está pasando sin ser amigo de uno o del otro. Es imposible. Fíjate que hago la acotación aquí porque tú has visto los programas, los que yo hago. Yo no caigo en las noticias porque yo no soy reportero, no quiero cometer el error de dar una opinión, sino que expreso lo que tengo en mi mente, es mi pensamiento, sin adulirle a nadie, sin comprometer a nadie, sin obligar a la gente a decir esto es lo que está pasando. De eso me cuido mucho y cuando me acerqué a ti por la parte de Socotroco, ¿verdad? Y volvemos a la parte del inicio. Es porque ese mensaje que tú, tan ávidamente, tan profesionalmente, que tú, ese es tu rublo, ¿verdad? El acto histórico, que yo no lo tengo, evidentemente, llevarle esa información de esos personajes socotropistas, para ponerle un nombre, ¿qué tú le dirías en este momento a toda esta gente? Te Mira, agarré fuera de base. no, 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 porque te digo, o sea, Oliet, que Oliet y yo fuimos los que empezamos todo esto de Socotroco. Y al principio yo le decía, porque hablamos, no me acuerdo si él me dijo, yo le dije, porque Socotroco se va a acabar. Y digo, no, es que Socotroco no es Díaz Canel, Socotroco no fue Fidel Castro, Socotroco no es Raúl Castro, Socotroco no es El Tuerto, Socotroco es todas esas personas que le quitan la libertad a la gente, Exacto. la posibilidad de ser libre, que eso es una de las cosas más grandes del mundo. La gente, hemos perdido, otra cosa que perdimos fue eso, 67 años sin libertad. O sea, nos han confundido tanto que han logrado que confundamos libertad con un carro, una casa o champú o desodorante. No, no es eso. La libertad es individual, no te la da nadie, es tuya. Y la das Eres tú. tú el que lo decide. Exactamente. Eres tú el que decide eso. O sea, la libertad no te la da nadie, es individual. Por eso todos estos regímenes o barbaridades estas que se han hecho, o sea, son un desastre, porque le quitan a las personas la individualidad.
y esto mismo que estamos hablando ahora de que última noticia, dejas de ser libre. O sea, estás enganchado a algo que tú no sabes realmente. Bueno, Estás, la última noticia que le escuché como media hora antes que habláramos por teléfono esta tarde, que un tipo que dijo, no, no, me llegó la información oficial que una comitiva fue a la casa de Ramiro Bardé y que Ramiro Bardé se murió y que ya está listo. O sea, todavía, pero el cubanólogo así ya es. está informado. Pero, Gustavo, a esta altura no sabemos qué pasó con Camilo Cienfuegos. ¿Tú te imaginas que voy a saber que Ramiro está muerto o está vivo? Si no sabemos siquiera qué fue realmente. Yo tuve la oportunidad de conocer a Ubermato y hablé con él, tenía su celular, hablábamos, lo invitamos al programa que hacíamos en aquella época y, y ni siquiera él. O sea, podía decirte un poco de cosas, pero realmente lo que pasó no se sabe. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí? Yo tengo la verdad, o Camilo está vivo, Camilo vive en Gran Caimán, de todo el mundo, tú sabes, y a mí me da mucha gracia. Es igual que cuando te tratan de que, no, porque tú eres trompista, pero no es amigo mío, no, para nada. Trump ni me visita a mí, ni yo voy a visitarlo. Ojalá que fuéramos amigos, coño. A mí lo que me importa es que me den libertad. A mí no me importa. Yo, en lugar de comprar en Publix, compro en otro lugar donde me es más barato. O Claro. sea, yo puedo decidirlo. No hay una libreta que me diga dónde yo tengo que buscar las cosas. ¿Entiendes? Eso es lo que yo necesito. Yo no necesito que tú me digas a mí que si me puedo disfrazar de mujer o me puedo cortar el pito. No, no, no. Es mi problema. No trates de meterme eso en la cabeza. Yo soy libre. Yo debo decidir por mí mismo. Si entendemos eso, tenemos la mitad de la pelea, o más de la mitad de la pelea ganada. Que la libertad no es el carro, no es el desodorante o el champú o el rollo de papel higiénico. Es la libertad individual. Que tú puedas decidir lo que quieres hacer sin romper las leyes, por supuesto. Que eso va a ser uno de los grandes problemas que vamos a tener cuando pase lo que tiene que pasar, que es lo que hablamos. O sea, no puedes dejar a la Bartola porque la gente no conoce las leyes, no le importan las leyes. Desgraciadamente llegamos a este país y mira, hacemos lo que nos da la gana, porque en definitiva allá lo hacía. Pero te dan la oportunidad de protestar, de decir lo que piensas, pero no ves lo otro, que hay leyes que te limitan, no tu libertad, que tú limitas la libertad de los demás. Tú no puedes ir y dar una puñalada a alguien, Claro. te vas preso. ¿Tú entiendes? Tú no puedes meterte en una tienda y robar porque vas preso. Eso no es libertad. Tu libertad es otra cosa. Estás hablando ahí de romper leyes, que esas son la parte A que tú no puedes aceptar. O sea, no te lo van a permitir. Gilberto, el tiempo es implacable. Nos Sí. quedan 4 o 5 minutos. Quiero hacerte una pregunta porque tú eras un binomio, el famoso binomio de los foromemecos. ¿Qué de la vida del flaco? ¿Cómo está? El flaco está muy bien, él hace cosas, tú sabes, promueve. Mira, te voy a decir algo que he dicho muchas veces. Primero, el flaco y yo logramos algo que solo no hubiéramos logrado. O sea, lo que hicimos el flaco y yo lo hicimos juntos. Ni él lo pudo hacer, ni yo tampoco. Cuando nos juntamos, se logró, pasó. En este momento, mucha gente se me acerca, por supuesto, gente incluso de canales de televisión y todo. Gilberto, ¿tú harías en Big Bing otra vez? Digo, no, tres razones. Una, no hay dinero. Dos, yo soy mucho, perdón, más mala persona que antes. Yo digo hijo de puta, pero no voy a decirlo aquí porque es feo. Y tres, prefiero que la gente me recuerde con cariño a que me recuerde y me diga, Gilberto, estás muy viejo para estar comiendo tanta mierda. Y un día que Bonco Quiñongo, el negro Quiñongo, me entrevistó, digo, y hoy descubrí la cuarta. Si yo hago María Cuerofino o Eleuterio Pasacinta, por ponerte dos ejemplos, una negra santera, yo pintado de negro haciendo una negra santera, o
Personaje memorable. Con pelo rojo, un homosexual cultísimo que tenía un segmento que se llamaba Grandes Locas de la Historia, donde hablaba de los homosexuales que ha habido en la historia. Normal, Da Vinci, cualquiera que tuvo su romance con un muchacho joven, que se... Me matan en estos momentos. Bueno, ahora no tanto, pero cuando lo dije la primera vez, sí me matan, ¿entiendes? Pero eso fue una etapa de la historia y mucha gente... Mira, los Pichis un día me llamaron, no sé por qué razón renunciaron a esa historia, pero me dijeron un día, tú tendrías problemas para hacer un programa con el Flaco porque queremos hacerle un homenaje por lo que hicieron ustedes. Digo, coño, perfecto, yo no tengo problema ninguno. Después paró, no sé qué habrá pasado por atrás, ni me interesa, o sea, buscar mucho, pero dijeron eso y ahí se paró todo. Pero creo que lo que logramos en ese momento, de hecho nosotros tuvimos una estrella en la calle 8 y desapareció, la estrella desapareció. Yo tengo la foto de la estrella, estaban los alcaldes, estaba Roletinen, estaba, a mí me dio hasta vergüenza, estaba Roland, Olga Guilló, y yo decía, nosotros que somos unos advenedizos, tener a toda esta gente alrededor con nosotros aquí, con una estrella que nos están dando, tú sabes, fueron 5 años, bueno, el radio fue más tiempo, pero la televisión fue lo que más hizo. O sea, se logró que la gente dejara de ver telenovelas para ver en Miquimbín. Era a las 9 de la noche. O sea, la novela más grande que tenía, ¿cómo tú le dices? Indiovisión y Telebasura. Ajá. Oye, los ratings bajaron. Una noche bajó el dueño del canal, el argentino, que era... Y bajó con champán barato, pero bueno, porque habíamos roto el rating de Telemundo, de Telebasura. Telebasura. Habíamos roto el rating. Y todavía, el programa se acabó en el 2005. Todavía yo ando, mi mujer por molestar, dice, eso es Mickey Bean Power. O sea, vamos a lugares y la gente dice, no, yo no puedo creer. Y Puerto Reyes, Mickey Bean, ¿tú eres Mickey Bean? Digo, sí, coño, este hombre me hizo reír. En inglés el otro día aquí en la casa, vino un gringo aquí a ver mi casa, y el tipo le decía, tú no te puedes imaginar, en inglés al gringo, tú no te puedes imaginar lo que yo disfruté y me reí viendo a esta gente. Ustedes sembraron un momento que marcó el exilio, todo el mundo se aglutinó, era un boom y como dices tú, regresar a eso es a poner a riesgo ese mismo legado, ese mismo recuerdo de ustedes. Se nos acabó el tiempo, quiero darte las gracias de verdad. Para mí ha sido un privilegio, un honor y te doy las gracias que aceptaste pues hacer el programa. Espero que en un momento cercano en esa transición de Cuba podamos repetir nuevamente todo esto. Gracias, mi hermano. Seguro, puedes contar conmigo, Gustavo. Para mí ha sido un placer inmenso y con el respeto del mundo y perdón por haber sido tan imbécil de no haber entendido que me habías invitado a tu programa y yo de anormal pensé que era que quería oír mi opinión sobre el programa. Digo, Dios mío, qué pena que ver. Oye, un abrazo. Te quiero mucho, hermano. Que Dios dé luz a lo que va a acontecer en Cuba y que todos a la final pues seamos victoriosos. Que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos en la siguiente oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight
over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say